Bendiga, amados hermanos, en este hermoso día que el Señor nos regala. Vamos a ver acá que todo esté en orden. Estamos en orden. Perfecto. Damos gracias al Señor porque nos permite la oportunidad, ¿verdad? De una vez más estar reunidos como pueblo, como iglesia, sin fronteras, unidos adorando al Señor, así como todos nuestros hermanos alrededor del mundo el día de hoy están reunidos adorando al Señor, cantando alabanzas, así como hemos cantado nosotros. Y estamos felices, estamos gozosos porque podríamos estar en cualquier otro lugar, en un lugar muy malo, ¿verdad? Pero el Señor nos ha dado por su gracia la bendición de poder estar hoy aquí para estudiar su palabra, para adorarle, para cantar alabanzas, para buscarle, como él pide que nosotros hagamos. Y el día de hoy, como decía nuestro hermano Luis, vamos a estar hablando acerca de la planificación financiera. Y retomo la pregunta que él estaba haciendo. ¿Por qué hablamos de planificación financiera en la iglesia? ¿No deberíamos hablar únicamente de temas espirituales? Cualquiera podría decir eso. No deberíamos estar hablando de temas espirituales. ¿Qué hacemos hablando de planificación financiera? ¿O es que acaso la planificación financiera que cada uno de nosotros tenga tiene repercusiones espirituales a nivel personal y a nivel eclesial con nuestros hermanos en la iglesia? ¿Qué dice la escritura de este tema? Vamos a iniciar con una premisa muy importante. La premisa de que Dios no es un Dios de desperdicio, sino de buena administración. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, creemos esto? Amén. ¿Cuántos de nosotros creemos en nuestro corazón que Dios no es un Dios de desperdicio, que Dios es un Dios de buena administración? Dios no creó las cosas para ser destruidas, Dios creó las cosas para tener su esencia, ¿verdad? Así que vamos a estudiar algunos pasajes de la Escritura que nos permitan ver este tema como el Señor lo ve. Un hermoso ejemplo de buena administración la encontramos en el Antiguo Testamento, el relato de José. Sin embargo, es importante señalar algo que vamos a ponerle el foco ahí, vamos a analizarlo, vamos a reflexionarlo, señalar que la abundancia y la prosperidad de José no provenía de su buena planificación financiera, sino de que Dios estaba con él. Y puesto que Dios estaba con él, José tenía la buena dádiva de Dios de tener una buena administración. Mire qué interesante, lo repetimos. La abundancia y la prosperidad de José no provenía de su buena planificación financiera, sino de que Dios estaba con él. Y puesto que Dios estaba con él, él tenía la buena. Así que, ¿qué diferencia hay? Podría decir alguno. ¿Qué diferencia hay? El orden de los factores es muy importante en este caso, ya que la Escritura nos afirma que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 17. No podemos adjudicar, dar el crédito al hombre que es malo de las cosas buenas, sino que debido a que Dios está con el hombre y el hombre con Dios, es que el hombre es bendecido con el conocimiento y con la capacidad, en este caso de la buena administración, ¿verdad? Esto es muy interesante y quiero que cada uno de nosotros, la palabra redarguye, vuelve el argumento contra el que lo dijo. Cada uno de nosotros, incluyendo al hermano Francisco, debe tener presente en su corazón que Dios bendice con estos conocimientos, con estas capacidades, pero toda la gloria y toda la honra es del Señor. Por ello, encontramos en el relato de José los siguientes pasajes. Vamos a ir a Génesis, capítulo 39, versículo 2 en adelante. ¿Qué dice la palabra en Génesis, capítulo 39, versículo 2 en adelante? Dice la palabra: ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían bien. Amén. Mira qué interesante. El Señor estaba con José. ¿Y cuál es el resultado? Y las cosas le salían bien. No dice la escritura que por la buena planificación de José todas las cosas le salían bien. Dice que puesto que el Señor estaba con José, las cosas le salían bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio,
este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. El patrón de José se dio cuenta de que José tenía buena planificación, de que José era muy sabio para hacer las cosas, muy inteligente. No, dice la palabra que el patrón de José se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. No dice la escritura que Potifar se dio cuenta de la buena planificación de José, sino de que Dios estaba con él. Mire lo que destacaba de José. A pesar de que él hacía excelentemente bien su trabajo, pero lo que destacaba de él era su relación con Dios. Continúa la palabra diciendo, José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Y por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Y por todo esto, Potifar dejó a cargo a José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Mire qué interesante, hermano. Mire qué importante este principio bíblico aplicado a José. ¿De quién es la gloria? ¿De quién es la honra? ¿De quién es el honor? ¿Quién es el que se tiene que llevar el crédito de la abundancia que tenía en ese momento José y Potifar? Dios. Cada vez que leemos la palabra dice, Dios era el que bendecía, Dios era el que daba, Dios era el que daba esa abundancia. Y Potifar veía eso. Dice la escritura que Dios fue el que bendijo y prosperó a causa de José a Potifar. No dice que es obra, no dice que es poder, no dice que es destreza de José, sino de Dios. Y este punto es muy importante y muy interesante, como decíamos, ya que nuestro pensamiento debe de ser que todo aquello que tengo, si tengo casa, si tengo carro, si tengo esposa, si tengo hijos, todo aquello por lo cual puedo agradecer proviene de Dios. No debo pensar que con mi fuerza y con mi inteligencia, con mis propias capacidades, lo he conseguido. Ese fue el error que cometió el rey de Babilonia al ver su majestuoso imperio. Y por causa de su soberbia, Dios lo castigó hasta que aprendiese a dar la gloria a Dios. Daniel capítulo 4, versículo 30 al 32. Y pero ¿por qué hablamos de esto, hermano Francisco? ¿Por qué tocamos este punto? Porque este trimestre estamos hablando acerca de la abundancia, acerca de los secretos, acerca de esos principios bíblicos. Y el Señor lo hace con una razón. El Señor quiere prosperarnos, el Señor quiere bendecirnos. Pero es importante que tengamos en nuestro corazón y en nuestra mente que esto lo está haciendo Dios, que es Dios en su gracia, en su misericordia, que decide dar, que debemos estar agradecidos por todo lo que Él ya nos ha dado. Y que si el Señor nos añade más, si el Señor nos hace abundar, la gloria y la honra debe ser de Él. Esto no significa que mañana vamos a encontrar un maletín lleno de dinero afuera de nuestra casa. Esto no quiere decir que mañana nos vamos a encontrar por ahí tirado un billete de lotería y va a estar premiado con el premio mayor. Esto significa que el Señor puede dar las oportunidades para crecer. Puede una buena oferta laboral, un ascenso, un proyecto, y el Señor puede bendecir ese proyecto. No dice que José estaba sentado en su casa y le llovían del cielo los billetes, las monedas. No, Dios puso a José en el lugar que estaba y bendijo lo que él hacía. Así que decimos, ¿por qué tocamos este punto? Ya que muchas personas se acercan a Dios únicamente en la necesidad y luego, cuando Dios los prospera, se vuelven a apartar de Dios, como los que buscaban a Jesús únicamente para llenar sus vientres, como dice Juan capítulo 6, versículo 26. Es importante que sepamos dar siempre la gloria a Dios en la escasez y en la abundancia. En la escasez y en la abundancia. Es importante que sepamos dar siempre la gloria a Dios. Y en la y así nunca nos apartemos de él, amados hermanos. Aunque estemos pasando por un momento de crisis, aunque estemos en un momento de abundancia. ¿Pero por qué en un momento de abundancia? Porque si nos mantenemos fieles a Dios, Dios va a continuar prosperándonos
aunque caigamos en la cárcel, como José. José no hizo desfalco. José no fue corrupto en su administración. No merecía ser encarcelado. Sufrió un juicio humano injusto. Pero como Dios seguía con él y José seguía siendo fiel, aún en la cárcel, Dios le prosperó. Hizo que los guardias lo vieran con buenos ojos. Mire qué interesante. Sigamos siendo fieles, porque aunque estemos haciendo las cosas bien, es posible que en algún momento suframos un juicio injusto y caigamos en la cárcel. Pero sigamos siendo fieles y aún en la cárcel el Señor nos va a bendecir y a prosperar. Amén. Debemos entender correctamente este punto. Como le explicaba a un hermano, le comentaba a un hermano que se asombró cuando le dije que la escasez también es una bendición de Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo es posible que la escasez también sea una bendición de Dios en ocasiones? Debido a que la abundancia también es una prueba. Nosotros conocemos la escasez como una prueba, pero la abundancia económica también es una prueba. Dios no nos hará prosperar económicamente si sabe que debido a la abundancia le vamos a dar la espalda. Por eso el salmista dijo lo siguiente, Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes de que muera. La vanidad y la palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni me des riqueza. Manténme del pan necesario. ¿Pero por qué? No sea que me sacie y te niegue lo que le pasó al rey de Babilonia. Yo lo hice con mis manos. No sea que me sacie y te niegue. Y diga, tú es Jehová. Yo he hecho estas cosas con mis manos, con mi fuerza, con mi inteligencia. Es mi negocio, mi proyecto el que yo hice. Es mi alto esfuerzo en el trabajo que me dio ese ascenso. No sea que me sacie y te niegue, dice. O que teniendo pobreza, hurte y blasfeme el nombre de Dios. Dios no me dio, yo pasé pobreza, yo salí, robé y ahora tengo. No sea que, siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de Dios. Wow, podríamos decir en este punto. Bendita la pobreza si es la herramienta que Dios usa para mantenerme fiel. Si el Señor sabe que en abundancia me voy a apartar de Él y me mantiene pobre porque pobre estoy cerca de Él, es mejor ser pobre que estar en abundancia, porque de qué vale que gane todos los bienes del mundo y pierda mi alma si me aparto del Señor. Pero la pregunta es la siguiente. Entonces, ¿el dinero es malo? ¿Es mala la abundancia? Entonces, vamos a hablar de este punto. Ninguno de nosotros quiere ser pobre. Nadie quiere ser pobre, ¿verdad? Nadie quiere pasar necesidades. Ningún padre quiere ver a su hijo pedirle dinero, pedirle comida y no tener un pan para poner en sus manos. Ninguno de nosotros quiere. Por el contrario, este trimestre estamos hablando acerca de los secretos de la abundancia. Pero le pregunto, amado hermano, el siguiente cuestionamiento. Lo pongo en sus manos y en su corazón. ¿Para qué quieres tener abundancia? Si a cada uno de nosotros se nos preguntase, si a cada uno se nos preguntase, ¿quiere usted, hermano, tener abundancia? ¿Quiere usted, hermano, tener muchos bienes materiales? La mayoría, si no es que todos nosotros vamos a decir, sí, claro, deme acá. Quiero abundancia, quiero dinero, quiero tener bienes materiales. Pero si yo le pregunto, amado hermano, ¿para qué? ¿Para qué quieres esa abundancia? Si el Señor nos bendice, ¿para qué quieres eso? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Acaso oramos de la siguiente manera? Ay, Señor, ¿cómo me gustaría ser millonario, tener mucho dinero para no volver a trabajar jamás y, y comer todos los días jamón, comer todos los días el corte de carne más caro, comer todos los días el mejor alimento? Dame, por favor, abundancia para cumplir mi sueño de viajar por todo el mundo y conocer bonitos lugares. Quiero, Señor, ser el primero de mi ciudad en tener un Tesla, en tener el auto último modelo del año.
y una casa con 5 pisos, 4 para no ser tan, para no pedir tanto. En el nombre de Jesús, amén. Esa es nuestra oración. Eso es lo que nosotros queremos. ¿Qué es lo que dice la palabra? Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago capítulo 4 versículo 3. Dice la palabra, ustedes piden, yo quiero darle, pero ustedes piden, pero piden mal. Piden mal. Yo quiero darte, pero estás pidiendo mal. El pensamiento, el sentimiento, la intención que tienes es mala para gastar en vuestros deleites. Pero y entonces, ¿cuál es la forma correcta de pedir? Vamos a hablar de eso, amados hermanos, porque eso es lo que estamos pidiendo este trimestre. Decíamos la pregunta, entonces, hermano Francisco, el dinero es malo, pues. ¿Por qué hablamos de abundancia si el dinero es malo? No, no estamos diciendo que la abundancia económica sea mala. José ha prosperado grandemente, el segundo más poderoso de todo Egipto, Salomón. Dios lo prosperó grandemente. Y mire esto, amado hermano, según la traducción, Dios habla hoy en Primera de Reyes, capítulo 10 versículo 14. Dice, ojo, pongan oído, en Primera de Reyes, capítulo 10 versículo 14, habla hoy, dice la palabra, el oro que Salomón recibía cada año llegaba a unos 22.000 kilos. 22.000 kilos de oro cada año, amado hermano. Imagínese esa abundancia que el Señor le había dado. Y a nosotros nos da pesar cuando pasamos por un momento de crisis, empeñar nuestro anillo del bachillerato que pesa como 7 gramos de oro. Y lo tenemos ahí guardadito, ¿verdad? Ese anillito que tenemos. Imagínese ser como Salomón, que el Señor le daba cada año 22.000 kilos de oro. Pero yo le hago la siguiente pregunta, amado hermano. ¿Cuál fue el secreto de José? ¿Cuál fue el secreto de Salomón para lograr que Dios les bendijese tan grandemente? Para tener ese inmenso poder y esa inmensa abundancia. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Aló, aló? Confirmen si se me escucha bien. Esperando confirmación de que se escucha bien. Un momento, por favor. Aló, aló. Uno, dos, tres. Un momento. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ahora sí. Aló. Ahora sí se escucha bien. Correcto. Correcto, correcto. Ahora sí. Reconfirmación. Perfecto. Listo. Gracias al Señor se solucionó. Una disculpa, un pequeño problema técnico. Como decíamos, amados hermanos, 22.000 kilos de oro al año. Y decíamos, a nosotros nos da pesar, nos da mucha tristeza tener que empeñar un anillo del bachillerato que pesa como 7 gramos de oro apenas. Y hacíamos la pregunta, ¿cuál fue el secreto de José? ¿Cuál es el secreto de Salomón para llegar a tener ese inmenso poder y esa inmensa abundancia? ¿Cuál fue el secreto? Mire qué interesante. No dice la palabra que el anhelo de José, no dice la palabra que el anhelo de José fuera llegar a ser el hombre más rico y poderoso de todo Egipto, después del emperador. No dice la palabra eso, ¿verdad? De hecho, Dios mismo se le apareció a Salomón y le dijo, pídeme, ¿qué quieres que te dé? Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 7 al 2. Aquella noche se le apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Amado hermano, le hago la siguiente pregunta. ¿Cuántos millones le pediría usted a Dios si se le apareciera esta noche y le dice, pídeme, ¿qué quieres que yo te dé? ¿O qué le pediría usted al Señor si esta noche se le aparece el Señor y le dice, hijo mío, estoy aquí para bendecir, pídeme, ¿qué quieres que yo te dé? ¿Cuánto quieres que te dé? ¿Cómo quieres que te prospere? Pídeme. Le he visto con buenos ojos. Quizás muchos de nosotros pediríamos una gran cantidad de dinero, un mejor empleo, no volver a trabajar, algún anhelo, algún sueño que tengamos en nuestro corazón.
¿Cuál fue la respuesta de Salomón a esa pregunta? Este es el secreto. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue el pensamiento? ¿Cuál fue la intención de Salomón? En el verso número 10 dice lo siguiente: dame ahora sabiduría y ciencia. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Salomón estaba clarito qué pedía y por qué lo pedía. Hermano, usted puede estar pidiendo mucha abundancia de bienes materiales, como decíamos, pero ¿para qué? Tiene que estar clarito de qué pide y para qué lo pide. Salomón dice, dame sabiduría y ciencia, pero ¿para qué? Para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? El Señor le dice a Salomón, ¿qué quieres en esta tierra que yo te dé? Y Salomón le responde, dame la capacidad para poder hacer la obra que has puesto en mis manos con sabiduría. Mire qué interesante. ¿Qué quieres que te dé? Podía pedir fuerza, podía pedir grande ejército, gran poder. ¿Qué quieres que yo te dé? Y Salomón le dice la misma respuesta que debemos dar nosotros, Señor, permíteme tener la capacidad, ya sea económica, ya sea en conocimiento, ya sea en ciencia, permítame tener la capacidad de cumplir la obra que has puesto en mis manos. Señor, he visto la necesidad de mis hermanos, he visto a mis hermanos pasar hambre, pasar enfermedad. Dame, Señor, la capacidad de poder ayudarles en alguna forma, ya sea con la sabiduría, el conocimiento para poder ayudarles a explicarles cómo económicamente se pueden administrar, o dame la capacidad en los recursos para yo poder llevarle alimentos también, benevolencia. Esa fue la respuesta de Salomón, esa es la respuesta que tenemos que tener nosotros. No ser como esas personas, como decíamos, que buscaban al Señor en escasez y cuando estaban saciados se iban. ¿Cuántos de nosotros quizás hemos visto lamentablemente personas que pasan por momentos de dificultad, en enfermedad, lo despidieron del trabajo y está pasando necesidad y viene a la iglesia a orar, a buscar del Señor, Señor, bendíceme, estoy pasando mal, estoy enfermo, me despidieron del trabajo, no tengo alimento. Y viene el Señor en su misericordia y bendice. Le da un empleo a ese hermano, le sana de su enfermedad y el hermano puede levantarse. Pero ¿qué pasa? Se va porque lo que venía a buscar ya lo tiene. Y eso es muy lamentable y es muy triste, porque perdemos de vista lo más importante, que es cumplir la voluntad del Señor. Versículo número 12. Sabiduría y ciencia te son dadas, dice la palabra. Por cuanto pediste bien, yo no te hubiese dado si hubiese pedido mal, porque la palabra dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Pero como Salomón pidió bien, no pensando en ley, no pensando en sacrificio, sino pensando en la obra del Señor, en esa abundancia, el Señor, pero también te voy a dar bienes y te voy a dar gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes que ti, ni tendrán los que vengan después de ti. ¿Por qué? Porque pediste bien. Hermanos, este trimestre estamos hablando, estamos pidiendo al Señor esa abundancia, pero ¿para qué? Pidamos bien para la obra del Señor, para saciar a nuestros hermanos. Qué bendición sería que nosotros como iglesia en Ginotepe Centro, la familia de Dios, pudiésemos tener abundancia en bienes materiales, pero ¿para qué? Para ayudar a nuestros hermanos de otras congregaciones, llevándoles benevolencia, llevándoles ayuda humanitaria a nuestros hermanos, no cerrando contra ellos nuestro corazón. Ese es el propósito, esa es la verdadera forma de pedir que debemos de tener. Señor, queremos saciar a nuestros hermanos. Bendícenos. Bueno, te doy por qué, porque estás pidiendo de la forma correcta. José y Salomón buscaron primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas le fueron añadidas, porque esa fue la promesa del Señor. Mateo capítulo 6, versículo 33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. No pienses en ti con egoísmo cuando pidas abundancia. Piensa en tus hermanos y lo que están pasando necesidad, en esos. Ahora, esto habla de congregación. Simple.
y de consagración. Toda la congregación y cada uno de nosotros de forma individual habla de consagración, de santificación. Si no te santificas, si no te consagras y dejas de hacer las cosas malas y te apartas para hacer las cosas del Señor, ¿por qué estamos pidiendo prosperidad económica? Salomón y José eran personas consagradas, eran personas apartadas, eran personas santificadas. ¿Cómo sé eso de José? José mantenía su integridad. La mujer de Potifar quiso tentarlo. Y no creamos que siendo el gobernador, que siendo Potifar una persona con tantos recursos del mundo, hubiese elegido a la mujer que le parecía menos atractiva. Imagino yo que la esposa de Potifar era una mujer de buen ver a los ojos del mundo. Y esa mujer quiso tentar a José, pero José mantuvo su integridad. Cuando José fue tentado, dice, ¿cómo podría hacer esto yo contra Dios? Esto es un gran pecado contra Dios. No pensó solamente en Potifar. No, es que Potifar ha confiado en mí. Primeramente en Dios, ¿cómo va a hacer esto con el Señor? Esto es un pecado. Y puesto que José tenía esa consagración, tenía esa santificación, el Señor lo bendecía. Y la pregunta que yo, si no nos santificamos, si no nos consagramos, si no dejamos de hacer lo malo, ¿qué hacemos pidiendo prosperidad económica al Señor? Seamos fieles en lo poco y Dios nos dará más, como hizo con la persona de los 10 talentos. Le quitaron y le dieron a él, porque él se mantuvo fiel. Ahora, con esa decisión de santidad que tenemos que tener en nuestro corazón, debemos de trabajar. Y así como trabajó José en santidad, sin corrupción, sin caer en las tentaciones, porque aunque fue encarcelado injustamente, Dios seguía con él y gracias a eso pudo volver a salir y ser restituido, interpretando los sueños del copero, panadero y del faraón. José fue bendecido. En Génesis capítulo 41, Dios da a conocer al faraón lo que tenía pensado hacer con la tierra. Dos sueños que afirmaban que durante 7 años habría una gran abundancia y posteriormente 7 años más habría una escasez tan terrible que haría olvidar los años de abundancia. Iba a haber tanta escasez, iba a estar tan mala la situación que la gente se iba a olvidar de la abundancia que hubo los 7 años anteriores. Dios brindó la sabiduría a José, no solo para interpretar los sueños de Faraón, sino también para explicarle. Mire, muchas veces nos centramos en la interpretación del sueño de José, pero no solamente fue esa la bendición que Dios le dio. Dios le dio también la bendición, el don de explicarle al faraón cuál sería el paso a paso correcto para la buena planificación financiera de esos años de abundancia. Mire qué interesante. De Dios sí, el conocimiento para interpretar los sueños, porque de Dios es dado eso, dijo el mismo José. Pero también le dio el conocimiento, la capacidad de poderle explicar al gobernador, al emperador, cómo sería el paso a paso correcto para poder administrar esos 7 años de abundancia, esos 7 años de escasez. No en una casita que tuviera pocos recursos en Egipto, en todo Egipto. Mire qué interesante, que lo llamaran a usted para explicarle al presidente cómo administrar el país. Y es una gran responsabilidad esa administración. Y tener la capacidad de poder explicarle, poder decirle, mire, señor presidente, vamos a hacer así, 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 y las cosas van a salir bien. José tuvo la capacidad de hacer eso. Vamos a hablar acerca de esa sabiduría que el Señor le dio a José. Génesis capítulo 41, versículo 33 al 36. Por lo tanto, el faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. ¿Qué dice aquí José? Hay que tener, señor gobernador, señor presidente, una dirección inteligente y sabia para saber administrar estos 7 años de abundancia.
La inteligencia se refiere a la habilidad de aprender y de comprender y de aplicar los conocimientos adquiridos, mientras que la sabiduría se refiere a la capacidad de utilizar ese conocimiento de manera efectiva para tomar decisiones acertadas y actuar con empatía y con comprensión. Por eso no es un sinónimo totalmente la inteligencia y la sabiduría, son complementos en este caso. Dice, la inteligencia se refiere a la habilidad de aprender, de comprender y de aplicar los conocimientos, mientras que la sabiduría se refiere a la capacidad de utilizar ese conocimiento de manera efectiva para tomar decisiones acertadas y actuar con empatía y con comprensión. De este modo, para que sepamos aprovechar el recurso que Dios nos da, debemos ser inteligentes y debemos ser sabios en nuestras finanzas. Cada uno de nosotros, hermanos. Esto significa aprender la técnica, saber cuadrarse sobre cuánto dinero entra en la casa, cuánto dinero sale de la casa y en qué se está gastando ese dinero. Nos dan una liquidación, nos dan un aguinaldo, nos llega un trabajito, todo es una quincena y porque lo teníamos todo ahí, se fue como agua entre las manos, como dice. Y al final decimos, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con la liquidación? ¿Qué pasó con el aguinaldo? ¿Qué pasó con? Se fue como agua, no supimos ni en qué se fue. Hemos escuchado eso muchas veces y lo hemos pensado, ¿verdad? Porque tenemos que saber, tener la inteligencia y la sabiduría de saber cuadrarnos sobre cuánto dinero entra. A ver, nos vamos a sentar a ver cuánto entró, cuánto gané, ¿ok? Y cuáles son los gastos de la casa, ¿ok? Listo, estamos cuadrados, esto se va a ahorrar y esto se va a ocupar como gasto familiar. Y también en la parte sabia, decíamos, es decir, contar con las bases espirituales que a la luz de la escritura me ayudarán a tomar buenas decisiones. ¿Qué conviene más en base a los principios bíblicos? Continúa diciendo la palabra, entonces el faraón debería, dice José, nombrar supervisores de la tierra, a fin de que almacenen una quinta parte de las cosechas durante los 7 años buenos. ¿Qué significa esto? Supervisión del plan, correcto ahorro. Supervisión del plan y un correcto ahorro. Ahora, que ya te cuadraste, que ya sabes cuántos son tus ingresos, cuántos son tus egresos, lo que sale, el dinero que entra y las cosas que se pagan, lo que es necesario y lo que son deseos, recordemos que las prédicas son un hilo, qué es una necesidad y qué es un deseo, cuando ya me cuadré con eso, lleva un control de ese plan y destina montos conscientes de ahorro para los días de escasez. Seamos inteligentes, hermanos. Y entra una cantidad de recursos a mi hogar, a la iglesia, no los despilfarremos. Como me llegó un aguinaldo, me llegó una liquidación, como me pagaron un dinerito que me debían, vamos a salir y vamos a ir a comer al restaurante más caro, y se fue. Y volvimos a quedar incluso más pobres que cuando antes de que nos dieran el dinero. Hay que ser consciente, hay que cuadrarse, hay que fijar montos específicos, hay que supervisar el plan que tenemos como hogar, como iglesia, y hay que tener un correcto ahorro para cualquier día que haya escasez. Porque ¿qué nos enseña esta palabra de la Biblia? Que va a haber días buenos y va a haber días malos. Va a haber días en que vas a tener abundancia y va a haber días en que vas a tener escasez. Pero si eres inteligente y eres sabio, vas a saber ahorrar en los días buenos para que cuando vengan días malos no pases hambre. ¿Y para qué? Como vamos a leer más adelante, pueda ser de bendición para los demás. Pueda ser de bendición para los demás. Sabemos todos lo que pasó con los hermanos de José. Tuvieron que venir a Egipto a pedirle a su hermano que habían vendido como esclavo, que primeramente querían asesinar, y les vendiera un poco de alimento, aunque ellos no sabían que era su hermano. Que le vendiera un poco de alimento porque estaban pasando una gran crisis. Pero como José sí fue inteligente y sabio y supo ahorrar y supo administrarse bien, él podía ser de bendición para ellos. Entonces, supervisar el plan y tener un correcto ahorro. Continúa diciendo la palabra. Haga que ellos, dice José, reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen y la lleven a los graneros del faraón. Almacenen bien el grano y vigílenlo
para que haya alimento en las ciudades. ¿Qué significa esto? Una correcta organización y una correcta distribución del recurso. Una correcta organización, almacénenlo bien, no lo almacenen mal porque se va a perder. No lo guarden debajo del colchón porque de repente botan el colchón sin acordarse y se va el dinero. Se lo comen los ratones. Sepámoslo ahorrar, sepámoslo meter donde genere interés, sepamos invertirlo. Una correcta organización, una correcta distribución del recurso. Con la inteligencia y la sabiduría adquiridas, se organizan los gastos, se clasifican las necesidades y los deseos, se prioriza correctamente las necesidades y el ahorro se maximiza al descartar gastos innecesarios para estar listos así en los días de escasez. ¿Qué es más importante? Comprarme la última consola que estoy pensando comprarme esa moto que nada más la voy a usar para los domingos a salir a dar una vuelta o ahorrar un poco el dinero porque sé que pueden venir momentos de necesidad. Pregunto, pregunto, amados hermanos, la ofrenda que nosotros damos los domingos, las necesidades de los santos, ¿es un deseo o es una necesidad? ¿Ofrendar o necesitas ofrendar para las necesidades de los santos? ¿Tú deseas ayudar a tus hermanos o tú necesitas ayudar a tus hermanos? Que yo no puedo comprarme este lujo, este deseo que yo tengo, porque es que yo sé que mi hermano está pasando necesidad y yo necesito ayudar a mi hermano. Hay una diferencia, ¿verdad? En la forma de pensar, en la forma de sentir, cuando yo digo necesito ayudar a mi hermano. No puedo permitir que mi hermano pase hambre. No puedo permitir que estemos pasando una necesidad de esta forma en la iglesia, teniendo esa bendición del Señor. Bueno, si es una necesidad, como dice también la escritura, cuando nos paguen y nos cuadremos, recordemos entre las prioridades de las necesidades que tenemos, cada uno poner aparte algo según hayamos prosperado, según hayamos prosperado. Recordemos, es una necesidad, no lo que hago, lo que anda en el bolsillo ahorita y tal. Hay que proponer en nuestro corazón, hay que poner aparte algo, hay que ser felices con eso y saber con nuestra conciencia de que es algo justo para ayudar a nuestros hermanos. Continúa diciendo la palabra, José, de esa manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los 7 años de hambre sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, el hambre destruirá la tierra. ¿Cuál fue el resultado? La correcta planificación permitirá que en los tiempos de hambre estemos listos y prestos para ayudar a nuestros hermanos, así como hizo José. Ya ve que la pregunta que hacíamos al inicio, decíamos, ¿y qué tiene que ver la planificación financiera con mi vida espiritual y con la iglesia? Bueno, si tenemos una buena administración financiera, cada uno de nosotros como hermanos, vamos a estar listos en los días de escasez y vamos a poder ayudar a la iglesia, a nuestros hermanos que están pasando algún tipo de necesidad. Nosotros mismos no vamos a pasar necesidad. En el versículo 46 dice que tenía 30 años cuando comenzó a servir en el palacio del faraón, el rey de Egipto. Después, cuando José salió de la presencia del faraón, inspeccionó toda la tierra de Egipto. Aquí hay un principio también. Cuando José hubo hablado esto con el faraón, salió de su presencia. Dice que fue a qué? A inspeccionar la tierra de Egipto. Este principio de inspección, de ver cómo están las cosas, cómo es la situación actual, significa analizar detenidamente una cosa. En este caso, todos los gastos y todo el propósito de optimizar la distribución de los bienes. Es decir, tenemos que ver cuáles son los gastos que tenemos, qué es necesario, qué no es necesario, qué son gustitos que nos estamos dando, cómo podemos optimizar esa distribución de los bienes para poder tener ahorros para los momentos de crisis. En el versículo 48, todos esos años José recogió todas las cosechas que crecieron en Egipto y guardó en las ciudades el grano de los campos aledaños. ¿Qué significa eso? 7 años, aquí, 7 años.
7 años pasó José, dice, recogiendo todas las cosechas que crecieron de Egipto y guardándolas en las ciudades. ¿Esto significa qué? Constancia. Salimos de aquí muy animados de que claro que sí, vamos a santificarnos, vamos a tener un buen pensamiento de que si el Señor me bendice con abundancia, así como crezco yo económicamente, así va a crecer también mi ayuda para con los hermanos, mi ofrenda, mi participación en la creación, va a crecer así mismo como crezca económicamente, espiritualmente el doble. Como vamos a salir con ese pensamiento, entonces, entonces tenemos que mantener esa constancia. No se nos puede olvidar dentro de una semana, de 2 meses, que teníamos, sí es verdad, tenía que cuadrarme, no me cuadré, se me olvidó que tenía que priorizar estas necesidades, sentarme a ver cuánto me pagaron, cuánto no me pagaron. Tenemos que tener una constancia como tuvo José, si no, no vamos a ver el resultado. Si quieres ver los resultados del plan, ten constancia en lo planificado, no dejes de hacerlo. Dice la palabra que haciendo esto, abundó tanto que ya no se pudo contar más el grano almacenado. Llegó un momento en que José tenía tanta constancia en lo que estaba haciendo y estaba haciendo las cosas que el Señor le había revelado que las hiciera, y llegó un momento en el que ya no podemos ni contar de tanto grano almacenado. Miren hasta qué punto llegó. Ahora, en el Nuevo Testamento, y espero que hayan quedado claro esto, y lo bueno es que está grabado y que podamos verlo para que no se nos olvide, también como decíamos Francisco, que podamos venir a Facebook, podamos verlo en YouTube, estos principios para que lo tengamos frescos, ¿no? Y podamos ir y leer ese pasaje de la Escritura que está muy interesante. En el Nuevo Testamento, de forma más clara, se nos muestra la enseñanza del Señor Jesucristo. Vemos que estos principios se aplican según mencionamos. Si prosperamos, no nos apartemos de Dios. ¿Por qué? Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que no recoge conmigo, desparrama. Si no recoges con el Señor, si el Señor no es parte de tu negocio, si no es parte de tu familia, si no es parte de tu trabajo, vas a desparramar. Vas, como decíamos, vamos a cobrar ese dinero no va a llegar, esos recursos no van a llegar y se nos va a ir como agua entre las manos. ¿Por qué? Porque no estamos recogiendo con el Señor, porque estamos sacando a Jesús de la ecuación. Cuando nos cuadramos, no nos cuadramos tomando en cuenta los principios bíblicos. Incluso podríamos orar. Nos pagaron, ya tenemos la quincena. Señor, ayúdame a cuadrarme correctamente, a que yo no sea egoísta en pensar en mí solamente, sino en pensar también en mis hermanos. Permítame, Señor, fijar un monto de ofrenda en este momento que sea, Padre, conforme he prosperado y que sea de bendición para mis hermanos y que nunca habite en mí un corazón egoísta que solo piense en sí mismo, sino que también piense en los demás. Bendiga todas las cosas que voy a cuidarme en este momento y que todas las cosas que sean necesidades y que si algún me voy a dar conmigo y mi familia, Señor, sea bendecido y guiado por usted. ¿Por qué no orar cuando vamos a cuadrarnos también con los gastos que tenemos? Y estoy seguro que el Señor nos va a bendecir y nos va a permitir tener esa sabiduría. ¿Por qué? Porque el que no recoge con Jesús desparrama, va a perder eso. Y que si tengo abundancia, no debemos desperdiciar nada, como decíamos antes, no despilfarrar, porque Dios no es un Dios de desperdicio, sino de buena administración. En el milagro de la multiplicación del pan, Juan capítulo 6, versículo 12, cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. A pesar de que Jesús podía multiplicar más pan, podía multiplicar más. Aún así, el Señor nos brinda un ejemplo de qué? De que no se desperdicie nada, de que no derrochemos. Lucas capítulo 14, versículo 28 al 30 dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tienen lo que necesitan para acabarla? No sea que después que hayan puesto el cimiento, decíamos, salimos contentos, vamos a hacerlo, ponemos el cimiento, ¿qué pasa? Y no puede acabarla. Todos los que lo vean
comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar nada. ¿Por qué? Porque no hubo una aplicación de los principios que hablamos al comienzo. Dice, no se sienta primero a calcular los gastos, no se sienta a hacer la planificación. El faraón no le dijo a José, ¿qué hacemos? No te preocupes, él es mi hermano, y se fue a hacer sin planificar, sin sentarse primero a pensar qué iban a hacer. José primero se dice, ok, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer así, 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 A, B y C, y esto lo vamos a hacer durante los 7 años, y después vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello, y tiene que ponerte todo planificado. El faraón dice, estoy de acuerdo con el plan. José va, inspecciona cuál es la situación actual, comienza a ejecutar el plan. Tiene constancia en el plan, lo hace durante 7 años. Resultado, que va a haber el fruto. Resultado, había tanto grano que no se podía ni contar, porque hubo constancia, porque hubo aplicación, porque hubo consagración desde un principio, donde no solamente nos brinda un ejemplo de planificación previo a la ejecución, sino también de consagración total al Señor al decirnos, así pues, Lucas capítulo 14, versículo 33, así pues, cualquiera de vosotros que no reúne todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa eso? Dejar todo e irme a vivir abajo. No, lo principal, lo primero, lo que yo más anhele y busque, mi necesidad espiritual es Dios, es Dios. Primeramente el reino de Dios y su justicia, como Salomón, como José. Lo demás, el Señor lo añade, el Señor lo añade, el Señor bendice. ¿Por qué? Porque él sabía que lo estaban buscando a él, no estaban buscando la mano del Señor, sino su rostro, agradarle, enseñándonos así que lo más importante enseñándonos así, que lo más importante es Dios sobre todas las cosas y que buscándole siempre a Él, planifiquemos, trabajemos y Él nos hará prosperar, al igual que a José, porque Dios estará con nosotros. Quienes no son conscientes de estos principios bíblicos y espirituales viven del derroche y del deleite de la carne, priorizando sus deseos sobre sus necesidades. Quienes no son conscientes. Ojo, y no estamos hablando solo de las personas de afuera, a veces nosotros de adentro nos comportamos así. A veces miramos hacia afuera y decimos, sí, así es la persona del mundo. No, a veces nosotros como cristianos nos comportamos así, lamentablemente. Quienes no somos conscientes, tanto dentro como afuera, de estos principios bíblicos y espirituales, viven del derroche y viven del deleite de la carne, priorizando sus deseos sobre sus necesidades. Por comprar el iPhone más bonito, el más caro y por aparentar algo, el nene, el bebé, se quedó sin leche la quincena, no alcanzó la leche para el nene. ¿Por qué? Porque el papá se compró el iPhone, entonces ya no hubo para pagar la leche del nene. Se entregan al alcohol y la familia se queda sin comer. Ahí está la familia esperando, afligida, la esposa y los hijos. ¿Será que este hombre que le van a pagar hoy venga temprano? Si ya se pasa de las 9 de la noche, ya sé que se fue a beber y se gastó todo el dinero. Ya estoy llamándole a la hermana, ya estoy llamándole a la mamá para decir, me voy a necesitar que me prestes, porque es que este hombre se fue de nuevo a tomar y lo más probable es que se gastó la quincena. Ay, ya te dijeron, no, pero yo sé que cuando pasan de las 9 ya se fue a tomar, ya no trae nada. Lo voy a tener que ir a recoger no sé dónde. Dice, se entregan al alcohol y la familia se queda sin comer, lo cual los lleva a la miseria y al endeudamiento porque andan prestando, andan buscando, porque priorizaron sus deseos sobre sus necesidades. Muchos de nosotros podemos conocer o ser esas personas que a pesar de generar más o de generar menos, sea mucho o sea poco, el dinero se va como agua entre las manos. Hemos notado eso, que aunque nos vaya mejor, aunque tengamos un mejor trabajo, aunque logremos mejor economía, seguimos en las mismas. El mismo color de la casa de hace 5 años, no le hemos ni pintado. El cuarto sin acabar está ahí en el patio, hasta la mitad de piedra, y la otra mitad no lo hemos terminado. ¿Por qué? Porque aunque ganemos más, ganemos menos, priorizamos comprar el televisor pantalla plasma en vez de niños.
Entonces, como decíamos, se va como agua entre las manos, o difícilmente llegan a tener más de 1.000 pesitos debajo del colchón o en la cuenta, porque todo lo gastan en el derroche, o ser esas personas que viven del día a día, y si pasa una emergencia médica o se les pierde un billete, se les vino abajo el mundo encima, o se les vino abajo el mundo, porque no estaban preparados para esa circunstancia. Echan su dinero en saco roto, comprando todos los días comida en la calle, por ejemplo, gastando un poquito aquí, un poquito allá, hasta acabarse lo poco que generaron. Iglesia, nosotros no debemos de ser así. Nosotros no podemos vivir del derroche. Proverbios capítulo 6 versículo 6 al 11. Proverbios capítulo 6 versículo 6 al 11. Anotémoslo y llevémoslo. Ve la hormiga, mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás recostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir. No, hoy no voy a hacer nada. Mañana busco trabajo. Pasa una semana. No, no, la semana siguiente. Un primo me dijo que están buscando gente por allá. Yo voy a ir la otra semana. Un poco de dormir, un poco de dormitar. Se queda en el patio ahí debajo del árbol de mango que tiene. Dice, un poco de cruzar las manos y descansar ahí, bien fresco en el patio, agarrando el sueño. Y dice la palabra, y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. Cuando vea de repente, no hay comida, no hay trabajo, a esa hora pegar carrera, a buscar quien me preste, a decirle, no, hombre, métame, no sea, yo voy a trabajar. ¿Pero por qué? Porque nos quedamos recostados, no aprendimos de la hormiguita, como dice la palabra. Pensemos en el futuro de nuestra familia, pensemos en el futuro de nuestros hermanos, la universidad de nuestros hijos, nuestra propia vejez. Seamos inteligentes y seamos sabios en esto, en consagrarnos todos los días en fe y para que no esté muerta la fe, planificar y trabajar sumándole obra. ¿De qué vale que yo me arrodille en la cama en la noche y diga, Señor, ayúdame porque estoy pasando mucha necesidad económica, pero el día siguiente no salgo a buscar trabajo? Estuvo sentado todo el día en la casa viendo la novela, estuvo todo el día en la casa sentado ahí sin hacer nada y no salió a buscar trabajo. Y ayer en la noche estaba orando. Y entonces, ¿qué obra le ponemos a esa fe? Yo tengo fe que el Señor me va a bendecir, pero nadie va a llegar a tocar a tu puerta para ofrecerte un trabajo. Y si te lo ofrece, a lo mejor es alguna estafa o algo así. Pensemos y seamos sabios en esto. Para concluir, amados hermanos, 1 Pedro capítulo 4 versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Tienes el don, tienes el don que el Señor te ha dado de poder repartir justamente, de poder de tener la capacidad económica de bendecir a tus hermanos, dice la palabra, ministralo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Algunos quizá no tengan la capacidad económica grande, pero tienen la capacidad de poder ir, trabajar con los hermanos, animarlos, darle palabra. Dice la palabra de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, así como administró José, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Esa benevolencia que se lleva, esa ayuda que se lleva a los hermanos. No es para que digan, wow, qué bueno que es la administración de la iglesia, wow, qué bueno que son los hermanos que me trajeron, wow. No, es para que el nombre de Dios sea adorado, que abunden acciones de gracia, que la casa de gloria a Dios, gloria a Dios. La gloria pertenece al Señor. Así que, amados hermanos, esta es la palabra que tenemos el día de hoy. Para todos nosotros, como decíamos, redarguye, cada uno de nosotros podemos mejorar y optimizar
podemos ser más conscientes al momento de consagrarnos primeramente para luego también pedir al Señor que nos ayude a prosperar y también poner obra en esa fe y salir y buscar ese trabajo y salir cada día a trabajar y decir, Señor, voy a hacer las cosas correctamente, no voy a tratar mal a mis compañeros, no voy a hacer las cosas mal. ¿Para qué? Para que mis jefes, para que todos vean que el Señor está conmigo. Porque si el Señor está conmigo, no es necesario que yo llegue alardeando de que yo soy cristiano. Porque van a decir, por cómo hablas, por cómo actúas, por cómo te comportas, yo sé que tú eres cristiano. El Señor está contigo y por eso se está prosperando tu trabajo. Así que, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Apliquemos todo esto, no lo dejemos en palabras bonitas, no lo dejemos en una bonita predicación, sino que apliquémoslo en nuestra vida para que podamos prosperar, para que no pasemos necesidad y para que principalmente hagamos la obra del Señor como Él quiere, ayudar a nuestros hermanos necesitados, poder llevar ese alimento. Hay muchos lugares en los cuales están pasando necesidad y nosotros como iglesia podemos ser esos instrumentos de Dios para bendecir al mundo. Así que, amados hermanos, esta es la palabra del día de hoy.